Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Salmos ha sido un devocionario y un himnario para judíos y cristianos de todas las épocas. El libro de los Salmos, también conocido con el nombre de Salterio, el libro Salmos deriva su nombre, primero, del término castellano salmos, segundo, del término griego salmoi. Y estos dos términos significan una canción entonada con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Tercero, del término hebreo zamar, que significa cantar con acompañamiento musical o simplemente cantar o alabar. Cuarto, del término hebreo teilim, que significa alabanzas. ¿Sabes qué son los salmos y para qué eran usados los salmos? Los salmos son himnos o alabanzas. Los salmos eran usados para cantar durante los servicios de: primero, adoración los días sábados en el templo del pueblo de Israel. Segundo, durante la peregrinación de las fiestas anuales y lunas nuevas. Tercero, en el culto matutino de las sinagogas. La Iglesia cristiana también adoptó el libro de Salmos como himnario de adoración. En estos himnos, las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios no se originaron con los mortales, sino con Dios, que inspiró sus pensamientos. De hecho, el Señor los inspiró para que escribieran, de igual forma como inspiró las Sagradas Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios en los Salmos nos habla mediante sus siervos y el Espíritu Santo. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron el libro de los Salmos. Los Salmos son identificados como escritura sagrada, como la palabra de Dios, al igual que los libros de Génesis y Romanos. Distintos autores del antiguo Israel escribieron salmos en poesía hebrea. ¿Sabes cuántas y cuáles son las técnicas literarias de la poesía hebrea? Son 9 técnicas: símil, antropomorfismo, metonimia, sinécdoque, acróstico, anáfora, elipsis, aposiopesis, erotesis. Es fundamental aceptar salmos como palabra de Dios. Cuando leemos los salmos es fundamental prestar mucha atención a lo siguiente: a sus rasgos y técnicas poéticas, a sus contextos históricos, a sus contextos teológicos, a sus contextos litúrgicos. Si tenemos en cuenta las anteriores recomendaciones, podemos comprender correctamente sus mensajes, que llegan hasta nuestros días tras miles de años. En este video y en sus diferentes secciones estudiaremos todo lo relacionado con el libro de los Salmos. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, los salmos en el culto del antiguo Israel. Segundo, conozcamos a los salmistas. Tercero, un cántico para cada etapa. Cuarto, oraciones inspiradas. Quinto, el mundo de los salmos. Los salmos en el culto del antiguo Israel.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se observan los motivos y las ocasiones por las cuales se escribieron algunos salmos. Los salmos fueron compuestos y usados para el culto individual y comunitario de los judíos. Se cantaban como himnos en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. En la Biblia hebrea, el título del libro de los Salmos, Tehilim, que significa alabanzas, refleja su propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El título en español, Salmos, procede del griego salmoi, que se encuentra en la Septuaginta, una traducción al griego temprana de los siglos II y III a.C. de la Biblia hebrea. Los salmos era una parte indispensable del culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante el desplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. En los salmos encontramos la siguiente expresión: cánticos para los peregrinos que suben, Salmos 120 al 134. Estos salmos son también conocidos como cantos de peregrinación, que se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación a Jerusalén en las 3 principales fiestas anuales. ¿Sabes cuáles son las 3 principales fiestas judías? La Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Algunos salmos eran usados para momentos especiales. Por ejemplo, primero, el Alel egipcio, es decir, los salmos 113 al 118. Este grupo de salmos era muy importante en la ceremonia de la Pascua. Del Salmo 113 al 114 se entonaban al inicio de la cena pascual, y del Salmo 115 al 118 se entonaban al final de la fiesta. Segundo, el Gran Alel, es decir, el Salmo 136. Estos 2 primeros ejemplos de salmos se entonaban en las 3 fiestas anuales principales, incluyendo las fiestas de la Luna Nueva y la dedicación del templo. Y tenemos un tercer ejemplo del uso de los salmos, el Jalel diario, es decir, los salmos 145 al 150. Estos salmos se incorporaban a las oraciones diarias en los cultos matutinos de la sinagoga. Los salmos no solo acompañaban el culto del pueblo, sino también lo instruía sobre cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Conozcamos a los salmistas. El rey David,
cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Al rey David se lo llama el dulce cantor de Israel. Estas palabras, el dulce cantor de Israel, describen adecuadamente al hombre que no solo escribió este cántico, sino también muchos salmos que han resultado una inspiración para los seres humanos de todos los siglos. El Nuevo Testamento atestigua la autoría davídica de la mayor parte de los salmos. Muchos salmos fueron compuestos por los músicos del templo, que también eran levitas. El libro de los salmos también tiene otros autores: Asaf y sus hijos, los hijos de Coré, Emán Ezraíta, Etán Ezraíta, Salomón, Moisés. En cuanto a la organización y temática general del libro de los Salmos, podemos decir lo siguiente. El libro de Salmos fue recopilado y organizado por Esdras. Esdras organizó el Salterio en libros. Y Esdras también compuso el Salmo 119 en forma de acróstico, usando diversos salmos compuestos por David. Muchos salmos revelan la confianza plena que tenían los autores en Dios. El Espíritu Santo inspiró a los salmistas. El Espíritu Santo utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. ¿Quiénes eran verdaderamente los salmistas? Los salmistas eran personas que se caracterizaron por dos virtudes especiales. Primero, la devoción. Segundo, su profunda fe. Y pesar que poseían estas dos virtudes, devoción y fe, eran personas propensas a desalientos y tentaciones, como el resto de nosotros. Aunque el libro de los Salmos fue escrito hace mucho tiempo, refleja seguramente algo de lo que experimentamos en nuestros días, como lo podemos ver en el Salmo 88. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males, y mi vida está al borde del sepulcro. Lo que expresa el Salmo 88 es el clamor de una persona del siglo XXI y fue seguramente el clamor de alguien de hace 3000 años. En forma general, podemos decir que los salmos expresan dificultades, dudas, sufrimientos, experiencias de perdón divino, alegrías, devoción, gratitud a Dios por su fidelidad y amor, esperanza en Dios, confianza en las promesas divinas, testimonio de la redención, clamor por salvación. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Los salmistas glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Los salmos son, pues, testimonios de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva.
pero, al mismo tiempo, no tratan de encubrir, ocultar ni restarles importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. Un cántico para cada etapa. Los salmos transmiten diferentes facetas de la experiencia humana y de su relación con Dios. En el libro de los Salmos, por ejemplo, encontramos himnos que alaban y engrandecen a Dios por su majestad y poder como Creador, soberano y juez. Salmos de acción de gracias que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. Lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. Salmos sapienciales con orientaciones prácticas para una vida recta. Salmos regios que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Salmos históricos que repasan la historia pasada de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Por lo anterior, concluimos que los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana. Los salmos demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas y circunstancias de la vida. Los salmos hoy día nos invita a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Los salmos están escritos en forma de poesía. La poesía hebrea difiere de la poesía occidental. La poesía de los salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores. Aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, en su lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. Algunos de los estilos o recursos poéticos de los salmos son el paralelismo, las imágenes, el merismo, el juego de palabras. Primero, el paralelismo. Consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en forma simétrica. El paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Veamos dos ejemplos. Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. En este paralelismo, alma mía es o equivale a todo mi ser. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En este paralelismo del Salmo 8, la expresión tus cielos equivale a la luna y las estrellas. Segundo, las imágenes. Utilizan el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Veamos dos ejemplos. El refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Tercero, merismo. Expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes. Veamos un ejemplo. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Donde la expresión día y noche clamo a ti denota clamar sin cesar. Cuarto, juegos de palabras.
Emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Por ejemplo, en el Salmo 96, 4 y 5 se crea un juego de palabras entre Elohim, dioses, y Elilim, ídolos. Este recurso poético, juego de palabras, es usado aquí para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim. Por último, explicaremos la palabra Selah que encontramos en muchos salmos. Por citar un solo ejemplo, leamos el Salmo 61, 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. La palabra Selah denota un breve interludio. ¿Sabes qué es un interludio? Un interludio trata de piezas o un pasaje musical que se intercalaban entre los versos de los salmos. Y esto se hace, ya sea para hacer una pausa y reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del salmo, o para cambiar el acompañamiento musical. Oraciones inspiradas. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas. En los salmos vemos la voz de Dios entremezclada con la voz de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Los salmistas se dirigen a Dios en oración de forma personal. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor, Rey mío. Veamos algunos ejemplos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Vemos en este libro sagrado que los salmistas a menudo imploran a Dios. Escucha. Oye mi oración. Mira. Respóndeme. Y líbrame. Todas estas expresiones son claramente de alguien que ora a Dios. ¿Sabes por qué los salmos son oraciones y alabanzas de notable belleza y atractivo? La notable belleza y atractivo de los salmos como oraciones y alabanzas reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por esta razón, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los descritos en el libro a los Romanos. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Todos podemos identificarnos, en un momento u otro de nuestra vida, con el contenido de los salmos. Por ejemplo, Jesús también se identificó y citó los salmos. Como se registra en Lucas 20, 42 y 43,
donde señaló directamente al Salmo 110:1, y el mismo David dice en el libro de los Salmos: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Otro detalle de interés es que algunos salmos han surgido debido a: primero, a acontecimientos históricos específicos. Segundo, debido a las experiencias de los propios salmistas. Tercero, debido a las experiencias de Israel como nación. Estos tres aspectos, anteriormente mencionados, hacen que el libro de los Salmos posea una gran profundidad espiritual. Y esta profundidad espiritual se ve reflejada ya que los Salmos abordan una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los Salmos, verás que expresan esperanza, miedo, ira, tristeza y dolor. Estas cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas. Recuerda que los Salmos nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. El mundo de los Salmos. El mundo de los Salmos se enfoca totalmente en Dios. Los salmistas tratan de presentar delante de Dios, en oración y alabanza, todas las experiencias de la vida. Dios es el Creador soberano, el Rey y Juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo momento. Esta confianza en Dios debe ser plena, incluso cuando el pueblo de Dios parece fracasar y ser burla de sus enemigos, como lo expresa el Salmo 42. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente e infalible, así también el pueblo de Israel tiene a Dios siempre delante de sí. En definitiva, los Salmos vislumbran el momento en que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. La centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entendemos nosotros en la actualidad. El culto era distinto por dos razones. La primera razón: el culto en la cultura hebrea bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. La segunda razón: como el culto era el centro natural de la vida de toda la comunidad, por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Vimos que el culto y la adoración al Dios verdadero
Era el centro natural de la vida de toda la comunidad de Israel. De la misma manera, en la vida del salmista, Dios debe ocupar un lugar central. Las siguientes expresiones, encontradas en los Salmos, nos enseña que Dios debe ser el centro de la vida de todo creyente. Está siempre en nuestros pensamientos. Nos gloriamos en Él y lo alabamos todo el tiempo. Él es nuestro amparo y fortaleza. Lo aclamamos con júbilo. Clamamos a Él buscando su favor. Derramamos ante Él nuestro corazón. Reclamamos su justicia. Sabemos que Él nos guarda del mal. La lectura de los Salmos enriquece nuestra fe. Y la lectura de los Salmos fortalece nuestra relación con Dios. Veamos. Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y le responde en el momento perfecto. El salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, en todas partes y en su templo. Dios está oculto. Y Dios se revela. Los salmistas comprendían la dinámica de esta tensión espiritual. Ser conscientes de la bondad y la presencia de Dios en medio de lo que estemos experimentando es lo que fortalece nuestra esperanza y nos llena de paciencia mientras esperamos que Dios intervenga, el cómo y cuándo Dios lo decidirá. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.